Y si te dijera que hay algo que puedes hacer ahora mismo, en este momento, antes de que termine este video, que va a cambiar la forma en que tu sistema nervioso funciona hoy, no mañana, hoy, 60 segundos, un minuto, eso es todo lo que necesitas. Y al final de este video te voy a revelar por qué ese minuto puede ser la diferencia entre vivir con el freno de mano puesto o por fin soltar el cuerpo que llevas años cargando como si fuera una mochila de cemento. Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar en los últimos minutos es lo que la mayoría de los médicos nunca te va a decir en una consulta de 15 minutos, prometido. Pero antes de entrar en materia, necesito pedirte algo. Si eres de las mujeres que llegaron aquí buscando respuestas reales, no pastillas mágicas ni milagros de internet, dale al botón de suscribir ahora mismo, porque lo que hacemos aquí es medicina de verdad, conciencia de verdad, contada por alguien que lleva más de 20 años viendo cuerpos, almas y sistemas nerviosos rotos intentando recomponerse. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con esa amiga, esa hermana, esa prima que anda diciendo que se siente agotada sin saber por qué. Porque lo que te voy a contar hoy le puede cambiar el día y con el tiempo la vida. Y antes de que sigamos, quiero darte algo ahora mismo, una micro ganancia, algo que te lleves ya para que sientas que este minuto que llevas aquí ya valió la pena. Aquí va. El temblor corporal no es un síntoma de enfermedad, es un mecanismo de curación. Tu cuerpo sabe temblar para sanar y en algún punto de tu vida dejaste de permitirte hacerlo. Eso es todo. Guárdalo. Y ahora sí, vamos a fondo. Mira, yo llevo muchos años en esto, muchos. He visto pasar por mi consultorio a mujeres de 40, de 50, de 60 años que llegan con una lista de síntomas que parece el menú de un restaurante de lujo. Insomnio, ansiedad, tensión en el cuello, mandíbula apretada, digestión hecha un desastre, cansancio que no se va ni con vacaciones, y esa sensación horrible de estar siempre al borde, siempre lista para explotar o para derrumbarse, sin saber muy bien cuál de las dos va a pasar primero. Y cuando les pregunto qué pasa, me dicen lo mismo de siempre, doctora, es que el estrés, como si el estrés fuera una condición inevitable de existir, como si nacer mujer en este mundo implicara llevar ese peso de forma permanente. Y yo les digo, con todo el cariño y toda la contundencia que me dan 20 años de experiencia, no, no tiene que ser así. Y la solución no está en otra pastilla, no está en otra dieta de moda, no está en meditar 45 minutos al día si no tienes ni 15 libres. La solución, mi reina, puede estar en 60 segundos de algo que tu cuerpo ya sabe hacer y que la civilización moderna te enseñó a reprimir desde que tenías 5 años. Estoy hablando del shaking, del temblor, del sacudirse. Y sé perfectamente lo que estás pensando. Doctora, ¿me está hablando de temblar como solución médica? Sí, exactamente eso. Y no porque sea una tendencia de redes sociales ni porque lo haya leído en un blog de bienestar con fotografías bonitas, sino porque hay ciencia detrás. Neurociencia, biología evolutiva, décadas de investigación que muchos colegas míos todavía se niegan a discutir porque no se enseña en las facultades de medicina y eso me saca de quicio, te lo digo con honestidad. Déjame explicarte algo primero, porque si no entiendes lo que le pasa a tu sistema nervioso, no vas a entender por qué el shaking funciona. Y yo no soy de las que te dan recetas sin explicarte el por qué. Eso lo hacen los médicos que tienen prisa. Yo tengo tiempo para ti. Tu sistema nervioso autónomo, ese que trabaja sin que tú le des órdenes conscientes, el que regula tu corazón, tu digestión, tu respiración, ese sistema tiene dos grandes modos de operación. Uno es el simpático, el que activa la respuesta de lucha o huida, y el otro es el parasimpático, el que activa el descanso, la digestión, la reparación, lo que algunos llaman el modo descansar y digerir. Ahora bien, en teoría, estos dos sistemas se equilibran solos, en teoría, porque eso funcionaba perfectamente cuando el mayor peligro en tu vida era un jaguar en la selva. Aparecía el jaguar, tu cuerpo se llenaba de cortisol y adrenalina, corrías o peleabas, el peligro pasaba y tu sistema nervioso volvía a la calma. Todo en cuestión de minutos. El problema
y aquí está el nudo de todo, es que tu cerebro moderno no distingue entre un jaguar y un correo electrónico urgente de tu jefe a las 10 de la noche. No distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional. Para tu sistema nervioso, una discusión con tu pareja activa exactamente el mismo mecanismo que activaba el depredador. Y el insulto de tu madre y la deuda del mes y el diagnóstico del médico y el hijo que no llama y la colega que te traicionó, todo eso activa la misma alarma. Pero a diferencia del jaguar, estos estresores modernos no se van. Son crónicos, permanentes. Y tu cuerpo queda atrapado en un estado de activación que nunca se completa, que nunca se descarga, que nunca se resuelve. ¿Sabe lo que pasa cuando un circuito eléctrico tiene demasiada corriente y no tiene por dónde descargarse? Exacto, se quema. Y eso es literalmente lo que le está pasando al sistema nervioso de millones de mujeres en este momento. No están locas, no están exagerando, no son demasiado sensibles, están quemadas y tienen razón en estarlo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con temblar? Aquí es donde se pone interesante y quiero que prestes mucha atención porque esto es de lo más fascinante que he aprendido en todos mis años de carrera. Los animales salvajes, cuando pasan por una situación de estrés extremo, cuando escapan de un depredador, cuando sobreviven un susto, hacen algo natural e instintivo, inmediatamente después tiemblan. Literalmente sacuden el cuerpo durante varios minutos y después de ese temblor vuelven a pastar tranquilos como si nada hubiera pasado. No desarrollan trastorno de estrés postraumático, no se quedan con tensión crónica, no acumulan cortisol en los tejidos durante años, simplemente tiemblan y descargan. Un investigador maravilloso, un especialista en trauma que lleva décadas estudiando este fenómeno, documentó que este mecanismo de descarga a través del temblor existe en prácticamente todos los mamíferos. Es evolutivo, es antiguo, es profundamente inteligente y los humanos lo tenemos. Lo que pasa es que lo hemos suprimido. Desde niñas nos enseñaron a no temblar, a no llorar, a controlarse, a ser fuertes, a aguantarse y con esa instrucción cultural bien intencionada pero profundamente dañina, bloqueamos uno de los mecanismos más sofisticados de autorregulación que tiene nuestro cuerpo. ¿Puedo contarte algo que me pasó a mí? Porque sí, yo también soy médica y también soy humana y también he tenido que aprender a desaprender. Hace unos años, en un periodo particularmente intenso de mi vida, estaba cargando con el trabajo, con una situación familiar difícil, con el duelo de alguien que quería mucho y con esa sensación que te conoces bien, esa de ser la que sostiene todo para que los demás no se caigan. Una noche, sola en mi consulta después de que todos se habían ido, empecé a temblar, sin querer. Mi quijada temblaba, mis manos temblaban, y mi primer instinto, el de médica entrenada para controlar, fue parar, respirar, recomponerme, pero algo me hizo parar ese instinto, y dejé que pasara, dejé que mi cuerpo hiciera lo que quería hacer, y durante unos minutos temblé como si tuviera frío, aunque no lo tenía, y, y después, te juro que fue así, sentí algo que no había sentido en meses, sentí que algo se soltaba, como si hubiera estado apretando los dientes por dentro durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo era no apretar. No soy la única. He visto esto con mis propias manos en el consultorio, en talleres, en retiros de mujeres. He visto a mujeres que llevan décadas con tensión crónica en el cuello y los hombros empezar a temblar y salir de ahí con más movilidad de la que habían tenido en años, no porque les hice nada, sino porque su propio sistema nervioso finalmente pudo hacer lo que sabía hacer. Pero volvamos a la ciencia, porque sé que algunas de ustedes son como yo, necesitan el por qué para creer el cómo. Cuando tu cuerpo tiembla, activa una serie de mecanismos fisiológicos que son absolutamente extraordinarios. Primero, el temblor estimula el nervio vago, ese nervio maravilloso que conecta tu cerebro con casi todos tus órganos internos y que es el eje central del sistema nervioso parasimpático. Estimular el nervio vago es, en términos simples, como apretar el botón de reinicio de tu sistema, es activar el freno de emergencia ante la sobreactivación.
Es decirle a tu cuerpo, ya pasó el peligro, puedes relajarte. Segundo, el temblor muscular involuntario libera la tensión que el cuerpo acumula en los tejidos profundos, y no estoy hablando de tensión superficial. Estoy hablando de la tensión que se guarda en el psoas, ese músculo profundo del abdomen que conecta la columna con las caderas y que muchos anatomistas llaman el músculo del alma, porque es literalmente donde el cuerpo guarda el miedo. Cuando tienes estrés crónico, el psoas está contraído siempre. Y esa contracción mantenida afecta tu postura, tu respiración, tu digestión, tu libido, tu capacidad de sentir placer, y el temblor, entre otras cosas, llega a ese músculo de formas que el masaje superficial no puede alcanzar. Tercero, el proceso de temblar modifica los niveles de cortisol en sangre. Y este es el punto que más me interesa desde el punto de vista clínico, porque el cortisol elevado de forma crónica es, sin exagerar, uno de los factores más destructivos para la salud de la mujer de mediana edad. El cortisol elevado crónico altera el sueño, aumenta la inflamación, daña la memoria, engorda el abdomen, destruye la masa muscular, agota las glándulas suprarrenales, interfiere con las hormonas sexuales y acelera el envejecimiento celular. Es decir, muchas de las cosas que atribuimos a la menopausia, al paso del tiempo, al genio difícil, tienen que ver en realidad con años y años de cortisol elevado sin descarga. Y el shaking es una de las herramientas más directas y accesibles para intervenir en ese ciclo. Ahora bien, aquí te hago una pregunta que quiero que te quedes pensando. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que tu cuerpo hiciera algo sin controlarlo? ¿Cuándo fue la última vez que no fuiste tú la que gestionaba, organizaba, contenía, protegía? ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en que tu cuerpo sabía algo que tu mente no sabe? Porque eso es exactamente lo que el shaking requiere de ti. No habilidad, no flexibilidad, no condición física, solo disposición a confiar en tu propio sistema. Y a muchas mujeres de nuestra generación, eso, confiar en el propio cuerpo, es lo más difícil que existe. Nos enseñaron a desconfiar del cuerpo. Nos enseñaron que el cuerpo es problemático, que sangra cuando no debe, que engorda cuando no quieres, que se enferma cuando no tienes tiempo, que duele cuando estás sola y que falla cuando más lo necesitas. Nos enseñaron a mirarlo como un enemigo que hay que dominar en lugar de como un aliado que hay que escuchar. Y ese es el error más grande que cometemos. Y yo lo sé porque lo viví y porque lo veo cada semana con mujeres brillantes, fuertes, inteligentes, que llegan a mi consulta completamente desconectadas de su propio cuerpo. Déjame contarte algo más sobre lo que pasa en el cerebro cuando temblamos, porque la neurociencia de esto es preciosa. El cerebro tiene lo que algunos llaman el cerebro reptiliano, esa parte más antigua y primitiva que regula las respuestas de supervivencia. La amígdala, esa almendra pequeñita que procesa el miedo y las emociones de amenaza, vive en esa zona, y cuando estás bajo estrés crónico, la amígdala está en alerta permanente, como una alarma de incendio que suena aunque no haya fuego. Y eso agota los recursos cognitivos, te hace reactiva, te impide pensar con claridad, te roba la capacidad de disfrutar el presente porque siempre estás anticipando el siguiente problema. El shaking, a través de la estimulación vagal y la descarga de tensión muscular, envía señales de seguridad a esa amígdala. Le dice en el lenguaje que ella entiende, que es el lenguaje del cuerpo y no de las palabras: ya pasó, estás a salvo, puedes bajar la guardia. Y cuando la amígdala baja la guardia, la corteza prefrontal, la parte del cerebro que razona, que planifica, que siente empatía, que te permite ser la mejor versión de ti misma, puede volver a tomar el mando. Eso es neuroplasticidad en acción, no teórica, real, medible, observable. Y ahora quiero que me digas algo en los comentarios. Ahora mismo, ¿cuál de estos síntomas reconoces en ti? ¿Tensión en el cuello y los hombros que nunca desaparece del todo? ¿Sueño interrumpido? ¿Te despiertas a las 3 de la mañana con la mente dando vueltas? ¿Sensación de agotamiento que no se va con descanso? ¿Digestión irregular, hinchazón frecuente? ¿Ansiedad de bajo grado?
esa que no es un ataque de pánico, pero tampoco te deja tranquila, dificultad para sentir placer genuino, para reírte de verdad, para relajarte aunque todo esté bien. Escríbelo en los comentarios. No porque yo lo necesite saber, sino porque a veces nombrarlo es el primer paso para cambiarlo. Y porque cuando lo leas escrito por otras mujeres como tú, te vas a dar cuenta de que no estás sola ni estás loca. Ahora vamos a hablar de cómo se hace esto en la práctica, porque no quiero que te quedes con la teoría. Quiero que cuando termines este video tengas algo que puedas hacer hoy, ahora mismo si quieres. El shaking no tiene una forma única, no es una técnica rígida con pasos específicos que hay que memorizar. Es más bien una invitación a recuperar algo que tu cuerpo ya sabe hacer. Pero hay formas de facilitarlo y hay contextos que lo hacen más efectivo. Te voy a guiar por los más accesibles. La forma más simple empieza de pie, simplemente de pie. Dobla las rodillas ligeramente, como si fueras a ponerte en cuclillas, pero sin bajar del todo. Pon los pies paralelos a la altura de las caderas. Empieza a rebotar suavemente con los talones, sin despegar los pies del suelo, solo un pequeño rebote rítmico y deja que ese movimiento vibre hacia arriba, por las piernas, hacia las caderas. No lo controles, no decidas a dónde va. Solo rebota y observa. Muchas mujeres reportan que a los 20 o 30 segundos empiezan a sentir un temblor involuntario en los muslos o en las caderas. Ese temblor involuntario es exactamente lo que buscas. No lo pares, deja que pase. Si te parece muy raro o muy difícil de lograr sola al principio, hay otra entrada más sencilla. Acuéstate boca arriba, dobla las rodillas, pon los pies planos sobre el suelo, levanta las caderas en un pequeño puente. Mantén ese puente ligeramente activo, con tensión en los muslos y espera. En muchas personas, en ese estado de tensión sostenida en los músculos de las piernas, el temblor aparece solo en unos minutos. El cuerpo empieza a sacudirse de forma involuntaria y esa sacudida es la descarga del sistema nervioso que estábamos buscando. Ahora bien, y esto es importante, cuando el temblor aparece, puede venir acompañado de emociones, puede aparecer el llanto, puede aparecer risa, puede aparecer una sensación de calor o de frío, puede aparecer algo que solo puedo describir como un alivio profundo que no tiene nombre exacto. Todo eso es normal, todo eso es parte del proceso. No lo controles, no lo interrumpas para analizar qué significa, simplemente acompáñalo. Y aquí viene algo que me parece fundamental decirte. Los primeros días, quizás los primeros intentos, puede que no sientas nada. Y eso también es normal. Porque si llevas años, décadas, suprimiendo ese mecanismo, tu sistema nervioso necesita tiempo para confiar en que es seguro soltarse. No es una señal de que no funciona. Es una señal de que llevas mucho tiempo controlando y que tu sistema todavía está aprendiendo que puede bajar la guardia. La práctica de 60 segundos que da título a este video no es un límite, es una puerta de entrada, porque la realidad es que cuando tu cuerpo empieza a confiar en el proceso, 60 segundos se convierten en 5 minutos, en 10, en lo que el cuerpo necesite. Y esos minutos son de los más regeneradores que puedes darle a tu sistema nervioso. Pero ¿por qué digo 60 segundos en el título? Porque sé que una de las mayores barreras que tienen las mujeres de nuestra generación para cuidarse es el tiempo, o más exactamente la culpa de usar el tiempo para ellas mismas. Hemos sido criadas en la cultura del sacrificio, en la idea de que si me cuido yo primero estoy siendo egoísta, y si soy egoísta soy mala madre, mala pareja, mala hija, mala trabajadora, y esa ecuación falsa y agotadora ha hecho que millones de mujeres pospongan su salud hasta que el cuerpo ya no acepta más postergación. 60 segundos es una cantidad de tiempo que nadie puede decirte que no tienes. 60 segundos en el baño. 60 segundos antes de encender el teléfono por la mañana. 60 segundos después de una llamada difícil. 60 segundos antes de entrar a una reunión que sabes que va a ser tensa. Eso es todo lo que se necesita para empezar a cambiar la química de tu sistema nervioso. Y con la práctica constante, esos 60 segundos van acumulando un efecto que no tiene precio. Quiero ser honesta contigo sobre algo.
porque me importa más tu confianza que parecer perfecta. El shaking no es una cura milagrosa. No va a resolver traumas profundos por sí solo si no hay un proceso de acompañamiento terapéutico. No va a sustituir el tratamiento médico si lo necesita. No va a hacer desaparecer en una semana lo que tu sistema nervioso lleva años construyendo. Nada honesto funciona así. Y cualquier cosa que te prometa resultados instantáneos y permanentes sin esfuerzo sostenido te está mintiendo. Lo que sí te puedo decir, con toda mi autoridad profesional y mi experiencia personal, es que el shaking es una de las herramientas más subestimadas, más accesibles y más respaldadas por la fisiología que tenemos disponibles las mujeres para empezar a regular nuestro sistema nervioso hoy, sin costo, sin receta, sin necesitar a nadie más. Solo tu cuerpo y la disposición de dejar que haga lo que sabe hacer. Y aquí quiero que te quedes con algo. El cuerpo no miente. El cuerpo habla antes que la mente. Cuando el cuerpo está en tensión crónica, te lo dice con contracturas, con insomnio, con digestión difícil, con falta de libido, con inflamación, con ese cansancio que no tiene nombre. Y cuando el cuerpo se descarga, cuando por fin suelta, también te lo dice, con ese suspiro profundo que sale solo, con ese llanto que alivia en lugar de agotar, con esa sensación de peso que se levanta de los hombros, con el sueño que finalmente llega y se queda. Ahora vamos a entrar en territorio que me apasiona especialmente. La relación entre el shaking, el sistema nervioso y las hormonas de la mujer de mediana edad. Porque esto es algo sobre lo que hay poquísima información clara y mucha confusión y me parece un crimen que nadie lo esté explicando bien. Cuando hablamos de mujeres entre los 45 y los 60 años, estamos hablando de un periodo de transformación hormonal enorme. La perimenopausia y la menopausia no son simplemente el fin de la menstruación. Eh, Son una reorganización completa del sistema endocrino. Los niveles de estrógeno y progesterona cambian dramáticamente. Y esos cambios tienen efectos directos sobre el sistema nervioso, sobre la respuesta al estrés, sobre el sueño, sobre el estado de ánimo, sobre la capacidad de recuperación. Lo que muchas mujeres no saben es que el estrógeno tiene un efecto protector sobre el sistema nervioso parasimpático. Cuando los niveles de estrógeno disminuyen, la capacidad del cuerpo para pasar del estado de activación al estado de calma se reduce. Dicho de otra forma, con la menopausia, el sistema nervioso pierde parte de su amortiguador natural. Y eso significa que el estrés impacta más fuerte, se acumula más rápido y cuesta más trabajo liberarlo. Pero aquí viene la buena noticia, y de verdad es buena. Las prácticas que estimulan el nervio vago, como el shaking, la respiración diafragmática, el canto, la vibración, entre otras, pueden compensar en parte esa pérdida de amortiguación. No pueden sustituir al estrógeno. Y no te estoy diciendo que el shaking reemplaza la terapia hormonal si la necesitas, pero sí pueden fortalecer el tono vagal, esa medida de la capacidad del nervio vago para regular el sistema nervioso, y ese fortalecimiento tiene beneficios documentados sobre la inflamación, el sueño, la presión arterial, el estado de ánimo y la respuesta inmune. ¿Qué es el tono vagal? Es básicamente la forma en que medimos qué tan bien funciona tu nervio vago en su trabajo de equilibrar el sistema nervioso. Un tono vagal alto significa que tu cuerpo puede activarse cuando lo necesita y calmarse cuando es apropiado. Un tono vagal bajo significa que el sistema está rígido, que le cuesta trabajo regresar a la calma, que pequeños estresores se sienten como catástrofes. Y el dato que me parece más revelador, las personas con tono vagal bajo tienen mayores niveles de inflamación sistémica. Y la inflamación crónica de bajo grado, esa que no duele de forma aguda, pero que va dañando los tejidos silenciosamente, está relacionada con enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, depresión, deterioro cognitivo y envejecimiento acelerado. No estoy hablando de algo abstracto, estoy hablando del mecanismo fisiológico que conecta el estrés crónico con las enfermedades más prevalentes en mujeres mayores de 50 años. Y la progesterona, que es la hormona del calmo, como me gusta llamarla, la que cuando estaba en niveles normales
te ayudaba a dormir, a sentirte tranquila, a no reaccionar de forma exagerada ante cada problema, desaparece mucho más rápido que el estrógeno en la perimenopausia. Muchas mujeres notan que empiezan a ser más reactivas, más ansiosas, más intolerantes antes de que la menstruación se interrumpa siquiera. Y muchas reciben como respuesta que están nerviosas o muy estresadas, cuando en realidad lo que están experimentando es la caída de una hormona que era su mayor reguladora natural del sistema nervioso. Cuando entendí esto de verdad, no solo de forma teórica, sino integrada, cambió la forma en que hablo con mis pacientes, porque ahora no les digo que se relajen, les digo que su biología está cambiando y que su sistema nervioso necesita más apoyo del que necesitaba antes. Y les doy herramientas concretas para dárselo. El shaking es una de las más poderosas que tengo en ese arsenal. Hay algo que quiero preguntarte ahora mismo y quiero que te lo preguntes de verdad. ¿Cómo describirías tu relación con tu propio sistema nervioso? ¿Sientes que tienes cierto control sobre cómo reaccionas ante el estrés? ¿O sientes que el estrés te tiene a ti, que vas reaccionando a lo que viene sin poder regular la intensidad de tu respuesta? Porque una de las cosas más empoderadoras que he visto en mis años de práctica es cuando una mujer pasa de sentirse víctima de su propio sistema nervioso a sentirse agente de cambio en él. Ese cambio de perspectiva es profundo. No es una frase bonita, es una transformación real en cómo el cerebro procesa la experiencia. Y herramientas como el shaking, que te dan acceso directo a tu fisiología, son una puerta de entrada a ese empoderamiento. Hablemos ahora de algo que pocas veces se menciona cuando se habla de shaking o de prácticas de regulación nerviosa, el impacto en el sueño. Porque sí hay una epidemia silenciosa que está arrasando con la salud de las mujeres de mediana edad. Es el insomnio y el sueño fragmentado. Y me refiero no solo a la dificultad para dormir, sino a ese sueño que existe pero no restaura, que te deja levantarte igual de cansada que te acostaste. El sueño reparador requiere que el sistema nervioso parasimpático esté dominante. Y si tu sistema nervioso está en activación crónica, si tu cortisol nocturno es alto, si tu amígdala sigue buscando amenazas aunque estés en la cama con los ojos cerrados, el sueño simplemente no puede cumplir su función reparadora. Puedes estar acostada 8 horas y levantarte exhausta. Y eso no es debilidad, es fisiología. Lo que muchas mujeres reportan con la práctica regular de shaking, especialmente cuando se hace en la tarde o en la noche temprana, es una mejora notable en la calidad del sueño. No siempre inmediata, no siempre dramática en los primeros días, pero progresiva y consistente. Porque al descargar la tensión acumulada del día, al bajar los niveles de cortisol, al estimular el nervio vago, el cuerpo llega a la noche en un estado fisiológico más propicio para el descanso profundo. Y el sueño, mi reina, no es un lujo. El sueño es medicina. Durante el sueño profundo, tu cuerpo produce hormona de crecimiento, que es la que repara tejidos y mantiene la masa muscular. Tu sistema inmune consolida sus memorias y se fortalece. Tu cerebro limpia literalmente los desechos metabólicos que acumula durante el día, incluyendo proteínas que se asocian con el deterioro cognitivo. El sueño es cuando te reconstruyes. Y si ese proceso está comprometido, todo lo demás, el metabolismo, la memoria, el estado de ánimo, la respuesta inmune, se ve afectado. Así que cuando te hablo de 60 segundos de shaking, no te estoy hablando solo de ese minuto. Te estoy hablando de lo que ese minuto puede hacer por tus 8 horas de sueño y de lo que esas 8 horas de sueño pueden hacer por tu día siguiente y de lo que días mejores acumulados pueden hacer por tu año y de lo que años así acumulados pueden hacer por tu longevidad y tu calidad de vida. Es como las inversiones pero en tu cuerpo. Un minuto de inversión hoy que produce rendimientos compuestos en tu salud y eso sí que me emociona contarte. Quiero detenerme aquí un momento para hablar de algo que sé que algunas de ustedes están pensando, porque hay una parte de este tema que genera resistencia y quiero honrarla porque me parece importante. Algunas de ustedes están pensando, doctora, esto suena muy esotérico para mi gusto y yo las entiendo completamente. Soy médica,
Fui entrenada en el rigor científico. Soy la primera en levantar una ceja cuando alguien me viene con algo que no tiene base fisiológica. Y precisamente por eso puedo decirte, con toda la credibilidad que me da mi formación, el shaking tiene base fisiológica sólida. No estoy hablando de energía mística, ni de chakras, ni de nada que requiera que renuncies a tu sentido crítico. Estoy hablando de sistemas musculares, de neurotransmisores, de nervios, de cortisol, de mecanismos que puedes medir, que puedes observar, que puedes verificar. Otra resistencia que veo frecuentemente es la vergüenza, el miedo a verse raro, la incomodidad de hacer algo que el cuerpo no controla. Y aquí soy más directa. Esa vergüenza es exactamente el problema. Esa vergüenza de temblar, de soltarse, de no tener el control absoluto de cada manifestación corporal, es la misma programación que ha mantenido a tu sistema nervioso en tensión crónica. No estoy diciéndote que te avergüences de la vergüenza. Te estoy diciendo que la notes, que la veas, que sepas que está ahí y que sepas que con práctica y con tiempo esa resistencia disminuye. Porque cuando el cuerpo empieza a sentir el alivio que viene después del temblor, la incomodidad inicial empieza a parecer un precio muy razonable. Y luego está la resistencia del tiempo, de la que ya hablamos, pero quiero agregar algo. Muchas mujeres me dicen que no tienen tiempo para cuidarse. Y yo les pregunto, ¿tienes tiempo para estar enferma? ¿Tienes tiempo para el insomnio crónico? ¿Tienes tiempo para las semanas de recuperación después de que tu cuerpo finalmente colapsa porque lo ignoraste demasiado tiempo? El tiempo para el cuidado preventivo es siempre menor que el tiempo que requiere el tratamiento de lo que no preveniste. Y eso no es un juicio, es aritmética pura. Sigamos con algo que me parece enormemente poderoso, la conexión entre el shaking y la memoria del cuerpo, porque el sistema nervioso no solo regula las funciones físicas del momento presente, también guarda memoria. Tiene lo que los especialistas en trauma llaman memoria somática, la memoria que vive no en las palabras ni en las imágenes conscientes, sino en las tensiones musculares, en las posturas, en las respuestas automáticas del cuerpo. Cuando una mujer lleva años siendo la que aguanta todo, siendo la fuerte, siendo la que no se permite caer, ese patrón se inscribe en la postura, en el cuello hacia adelante, en los hombros encogidos, en el pecho cerrado, en el diafragma contraído, en el psoas rígido. El cuerpo literalmente esculpe el estrés acumulado en su arquitectura. Y muchas veces, cuando se empieza a trabajar con el cuerpo de forma directa, cuando se le da permiso de temblar, de soltar, aparecen cosas que no se esperaban. Llanto que no entiendes de dónde viene, ira que emerge de golpe, risa que no tiene causa obvia, o simplemente una sensación de alivio tan profunda que no saben cómo describirla. Eso no está malo, eso es el proceso, eso es el cuerpo diciendo gracias por finalmente dejarme hablar. Ahora bien, aquí sí quiero hacer un matiz importante. Si al practicar shaking o cualquier práctica de regulación nerviosa empiezan a emerger recuerdos o emociones muy intensos, muy difíciles de manejar, especialmente si hay historia de trauma significativo, lo más sabio es hacer ese proceso acompañada por un profesional, no porque sea peligroso en sí mismo, sino porque tener un guía cuando el proceso es intenso hace todo más seguro y más eficaz. No hay heroísmo en atravesar cosas difíciles sola si tienes acceso a ayuda. Y si no lo tienes, hay formas de empezar de a poco, con prácticas más suaves, hasta que el cuerpo vaya ganando confianza en el proceso. Para la mayoría de las mujeres con niveles cotidianos de estrés crónico, el shaking es completamente seguro y manejable en casa. Solo quería ser honesta sobre los matices, porque me importa que la información que te doy sea completa y responsable. Hablemos ahora de algo que me pregunta mucha gente. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo hacerlo? La respuesta honesta es que no hay una dosis única perfecta para todos los cuerpos, pero hay principios que guían una práctica sensata. La consistencia es más importante que la duración. 10 minutos todos los días durante un mes
van a producir cambios más profundos que una sesión de 1 hora una vez a la semana. Eso aplica para casi cualquier práctica de regulación nerviosa y tiene sentido fisiológico. El sistema nervioso aprende por repetición. Cada vez que practicas entrar en ese estado de descarga y regresar a la calma, estás literalmente entrenando esa ruta neural. Estás haciendo que sea más fácil de acceder la próxima vez. En cuanto al momento del día, la tarde o la noche temprana, tienen ventajas especiales porque es cuando el cortisol empieza a bajar naturalmente y el shaking puede acompañar esa bajada y facilitarla. Pero si solo tienes la mañana, úsala. Si el momento es durante el almuerzo, úsalo. El mejor momento es el que realmente vas a usar. Y sobre la duración, el shaking efectivo no requiere horas. Entre 5 y 20 minutos suele ser suficiente para producir una descarga notable. Si empiezas con 60 segundos y gradualmente vas ampliando a 5 minutos, a 10, ya estarás cosechando beneficios significativos. El cuerpo te irá pidiendo más cuando empiece a conocer el alivio que viene después. Quiero hacer una pausa aquí para decirte algo que me sale desde adentro, no desde el libro de medicina. La generación de mujeres que están viendo este video, las que tienen entre 45 y 60 años, son mujeres que construyeron sus vidas en un mundo que no las preparó para cuidarse a sí mismas. Fueron criadas para dar, para servir, para aguantar, para posponer. Y muchas lo han hecho de forma extraordinaria, con una generosidad y una fortaleza que me quita el aliento cuando lo veo. Pero el cuerpo no olvida, el cuerpo lleva la cuenta. Y cuando llega este momento de la vida, cuando los hijos ya crecieron, cuando la carrera ya tiene su camino, cuando el mundo exterior ya no depende tanto de ti, el cuerpo presenta la factura, no como castigo, como llamado, como una invitación a que finalmente te vuelvas hacia ti misma. Y yo creo, con toda la convicción que me dan mis años de experiencia, que las mujeres de esta generación que elijan escuchar ese llamado, que elijan aprender a cuidar su sistema nervioso, a respetar su cuerpo, a darle las herramientas que necesita, van a vivir la segunda mitad de su vida de una manera radicalmente diferente a la primera. No simplemente más tranquilas, más presentes, más creativas, más libres, más vivas. Y no estoy hablando de positivismo vacío, estoy hablando de fisiología. Cuando el sistema nervioso está regulado, cuando el cortisol no está crónicamente elevado, cuando el sueño es reparador, cuando la inflamación baja, cuando el nervio vago tona bien sus funciones, el cerebro puede hacer cosas que antes no podía. La memoria mejora, la concentración mejora, la capacidad de aprender cosas nuevas mejora, la sensación de placer y alegría regresa, la creatividad florece. Eso no es poesía, eso es neuroplasticidad. Y aquí quiero contarte algo que me parece fascinante sobre el cerebro maduro, porque vivimos en una cultura que trata el envejecimiento cerebral como una tragedia inevitable, como si el cerebro después de los 50 solo pudiera perder. Y eso es profundamente falso. El cerebro tiene una capacidad de neuroplasticidad que se mantiene durante toda la vida. Esa capacidad disminuye con el estrés crónico, con la falta de sueño, con el sedentarismo, con el aislamiento social, con la rutina que nunca se desafía, pero no disminuye inevitablemente con el paso del tiempo. Hay personas de 70, de 80 años con cerebros plásticamente activos, aprendiendo cosas nuevas, formando conexiones nuevas, viviendo con una vitalidad cognitiva que envidiaría cualquier persona de 30 que lleva 10 años en estrés crónico. ¿Qué tiene que ver eso con el shaking? Tiene que ver con que la regulación del sistema nervioso es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Un sistema nervioso regulado es el primer prerequisito para un cerebro que puede crecer, aprender, adaptarse, y el shaking, junto con otras prácticas que podemos discutir en otros videos, es una de las formas más directas de empezar a construir ese cimiento. Ahora bien, quiero hablarte también de lo que rodea al shaking, porque practicarlo de forma aislada, sin entender el contexto más amplio de tu sistema nervioso, es como tomar un medicamento sin leer las indicaciones. Funciona, pero menos de lo que podría. El shaking funciona mejor
cuando va acompañado de lo que yo llamo las condiciones de base. La primera condición de base es la respiración. No la respiración que haces automáticamente, que es probablemente superficial y torácica porque el estrés crónico acorta la respiración de forma habitual. Hablo de la respiración diafragmática consciente, la que infla el abdomen, la que masajea el nervio vago desde adentro, la que activa el sistema parasimpático casi instantáneamente. La segunda condición de base es el movimiento. No el ejercicio intenso necesariamente, aunque también tiene su lugar. Hablo de movimiento regular, cotidiano, que le diga al cuerpo que está vivo, que no está congelado, que puede moverse en el espacio con confianza, caminar, bailar, nadar, estirarse por la mañana. Cualquier movimiento que no sea el de ir del sofá a la silla y de la silla al carro, la tercera condición de base es la conexión social. El sistema nervioso humano evolucionó en contextos de comunidad, de tribu, de contacto físico, de voces conocidas. El aislamiento social activa las mismas rutas de amenaza que el peligro físico. Y muchas mujeres de mediana edad se encuentran en un aislamiento silencioso que ellas mismas no reconocen como tal, ocupadas todo el tiempo pero profundamente solas. Y la cuarta condición de base, que es la que más resistencia genera, pero la que más quiero que escuches, es el permiso de sentir, el permiso de necesitar, el permiso de no estar bien todo el tiempo, el permiso de que el cuerpo haga cosas que no controlas. Sin ese permiso, ninguna práctica llega del todo a los tejidos donde se necesita, porque el permiso no es una idea abstracta, tiene correlatos fisiológicos reales. Cuando te permites sentir, cuando bajas la guardia emocional, el sistema nervioso también baja la guardia. Y es en ese espacio de guardia baja donde ocurre la verdadera restauración. ¿Cuándo fue la última vez que te diste permiso de no tener todo bajo control? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de sostener a todos para sostenerte a ti misma por un momento? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu cuerpo, aquí estoy, te escucho, me importas? Esas preguntas no son retóricas. Quiero que las habites, que las dejes resonar, porque la respuesta que te viene desde adentro es información sobre el estado real de tu relación contigo misma, y esa relación es la más importante que tendrás en tu vida. Vamos a hablar ahora de algo que no se menciona suficiente cuando hablamos de regulación nerviosa en mujeres de nuestra edad: el impacto del shaking sobre la libido y el placer. Sé que algunas van a subir el volumen ahora, y me alegra, porque esto importa, y porque hay demasiada vergüenza alrededor de hablar de la sexualidad femenina en la mediana edad. Una de las quejas más frecuentes que recibo de mujeres entre los 45 y los 60 años es la pérdida del deseo sexual, y la mayoría llega pensando que es solo hormonal. Y sí, los cambios hormonales influyen, pero hay algo más. El sistema nervioso en estado de activación crónica, el modo de lucha o huida permanente, es fisiológicamente incompatible con el deseo sexual y el placer. ¿Por qué? Porque el deseo y el placer requieren que el sistema nervioso esté en modo seguro, en modo parasimpático. Requieren que el cuerpo sienta que no hay amenaza inmediata que atender. Y cuando llevas años en activación crónica, cuando tu sistema nervioso está programado para estar siempre alerta, el placer no es una prioridad biológica. La supervivencia viene primero. Y si tu sistema nervioso cree que estás en modo supervivencia, no va a invertir recursos energéticos en el placer. El shaking, al activar el sistema parasimpático, al bajar el tono de alarma del sistema nervioso, crea las condiciones fisiológicas necesarias para que el deseo pueda regresar, no de un día para otro, no como magia, sino de forma gradual, como parte de un cuerpo que va recuperando su equilibrio. Y eso, junto con el reequilibrio hormonal, que en muchos casos es también necesario, puede ser profundamente transformador para la vida íntima de mujeres que habían asumido que esa dimensión de su vida había llegado a su fin. Y quiero decirte algo más sobre esto con toda la honestidad que me caracteriza. El placer no es una frivolidad, no es un lujo para cuando tengas tiempo y todo esté resuelto. El placer es salud. La capacidad de sentir placer, no solo sexual, sino en todas sus formas,
en la comida, en la música, en la naturaleza, en la conexión, en el movimiento. Es un indicador del estado del sistema nervioso y del sistema endocrino. Una mujer que no puede sentir placer genuino es una mujer cuyo sistema está en déficit. Y recuperar esa capacidad es parte del proceso de sanar. Quiero que compartas este video con al menos una mujer en tu vida que sientas que lo necesita. Puede ser tu hermana que anda diciendo que se siente agotada sin saber por qué. Puede ser tu amiga que lleva años sin dormir bien. Puede ser tu hija que ya empieza a cargar más de lo que le corresponde. Puede ser tu mamá que nunca aprendió a cuidarse. Comparte este video, porque la información que está aquí no la van a encontrar en 15 minutos de consulta médica y puede marcar una diferencia real en su vida. Sigamos, porque todavía tengo cosas importantes que contarte. Quiero hablarte de la relación entre el shaking y la inflamación, porque creo que es uno de los mecanismos menos discutidos y más relevantes clínicamente. La inflamación crónica de bajo grado es, como mencioné antes, uno de los factores más dañinos para la salud a largo plazo y está directamente relacionada con el estrés crónico a través de múltiples mecanismos. El cortisol elevado de forma crónica, paradójicamente, en lugar de reducir la inflamación como lo hace en dosis agudas, termina promoviendo la inflamación cuando está elevado de forma sostenida. Esto sucede porque los receptores de cortisol se desensibilizan con la exposición crónica y el efecto antiinflamatorio se pierde. Además, el estrés crónico activa las células del sistema inmune de una manera que promueve la inflamación. Y esa inflamación afecta el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, las articulaciones, el intestino. Es el sustrato biológico del envejecimiento acelerado. Las prácticas de estimulación vagal, y entre ellas el shaking, tienen efectos antiinflamatorios documentados. A través del nervio vago, el cerebro puede enviar señales que reducen la producción de citoquinas proinflamatorias, esas moléculas mensajeras del sistema inmune que cuando están elevadas promueven la inflamación. Este mecanismo se llama reflejo inflamatorio vagal y es un área de investigación fascinante que promete mucho para el manejo de enfermedades inflamatorias crónicas. No te estoy diciendo que el shaking cure la artritis o la enfermedad de Crohn, pero sí te estoy diciendo que fortalecer el tono vagal a través de prácticas como el shaking tiene beneficios antiinflamatorios reales y medibles. Y para una mujer de mediana edad con inflamación de bajo grado crónica, eso puede traducirse en menos dolor, menos fatiga, mejor función inmune y menos riesgo cardiovascular. La salud cardiovascular me importa especialmente cuando hablo con mujeres de esta edad, porque hay un mito peligroso muy arraigado que dice que las enfermedades del corazón son cosa de hombres. No. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres mayores de 50 años en la mayoría de los países. Y el estrés crónico, a través de la inflamación, la elevación de la presión arterial, el aumento del cortisol, los cambios en la coagulación y el daño endotelial es uno de los factores de riesgo cardiovascular más subestimados en mujeres. Cuando le dices al nervio vago que trabaje bien, cuando fortaleces el tono vagal, estás haciendo también cardiología preventiva, porque el nervio vago regula la variabilidad de la frecuencia cardíaca, esa medida de la flexibilidad del corazón para adaptarse a las demandas del momento. Una variabilidad cardíaca alta es señal de un sistema nervioso resiliente y de un corazón sano. Y el shaking, junto con otras prácticas de regulación, puede mejorar esa variabilidad de forma medible. ¿Cómo te explico la variabilidad de la frecuencia cardíaca de forma simple? Piénsalo así. Un corazón sano no late como un metrónomo perfectamente regular. Tiene pequeñas variaciones en los intervalos entre latido y latido. Esas variaciones son una señal de que el corazón está respondiendo de forma flexible a las señales que recibe del sistema nervioso. Un corazón con poca variabilidad, que late de forma más mecánica y rígida, es un corazón que ha perdido resiliencia. Y esa pérdida de resiliencia se asocia con mayor riesgo cardiovascular,
con mayor vulnerabilidad al estrés y con menor capacidad de recuperación ante enfermedades. Quiero que sepas estas cosas, porque quiero que entiendas que cuando cuidas tu sistema nervioso, cuando practicas algo tan simple como temblar durante 60 segundos, no estás haciendo yoga emocional. Estás haciendo medicina preventiva de las más eficaces y las más baratas que existen. Y lo digo como médica que ha visto los dos lados, el de la prevención y el del tratamiento. La prevención siempre gana. Vamos acercándonos al cierre, pero antes quiero cumplir con la promesa que te hice al inicio. Dije que al final del video habría un secreto, una revelación para quienes se quedaran hasta aquí. Y quiero que sepas que no te engañé. Esto es real y es importante. El secreto no es una técnica nueva. El secreto es algo que ya sabes, pero que probablemente llevas años ignorando. Tu cuerpo ya sabe cómo sanar, tu sistema nervioso ya tiene todo el equipo necesario para regularse. No te falta información, no te falta tecnología, no te falta un médico mejor. Lo que te ha faltado, lo que quizás nadie te dijo de forma clara y directa, es permiso. Permiso de soltarte, permiso de temblar, permiso de no controlar todo el tiempo, permiso de confiar en que tu cuerpo, ese que has juzgado, criticado, ignorado, empujado hasta los límites, ese cuerpo tiene una inteligencia que va más allá de lo que tu mente consciente puede entender. El shaking no te enseña nada que no sepas, te recuerda algo que olvidaste, te devuelve acceso a un mecanismo que siempre fue tuyo. Y en ese sentido, la práctica más transformadora que existe no es la más complicada, es la más honesta. Hay mujeres que escuchan esto y dicen, es que ya es muy tarde para mí. Y yo, cada vez que escucho eso, pienso en lo que sé sobre neuroplasticidad, sobre regeneración celular, sobre las mujeres de 70 años que empezaron a practicar regulación nerviosa y vieron cambios que nunca imaginaron posibles a esa edad. No es demasiado tarde. No existe el demasiado tarde mientras estás viva. Existe el todavía no empiezo. Y ese es el único límite real que tienes. La edad es un número. Un número que la biología toma en cuenta, claro que sí. Pero un número que está lejos de ser el factor determinante de tu calidad de vida. Los hábitos que empiezas hoy importan. El sistema nervioso que decides empezar a cuidar hoy importa. Las horas de sueño que vas a proteger a partir de hoy importan. Los 60 segundos que vas a dedicarte a ti misma a partir de hoy importan. Y quiero que entiendas esto. No te estoy hablando de convertirte en una experta en regulación nerviosa. No te estoy pidiendo que hagas un máster en neurofisiología, ni que te conviertas en practicante de tiempo completo de ninguna metodología. Te estoy hablando de un minuto, de 60 segundos que con intención y con constancia pueden ser el primer eslabón de una cadena que cambia la forma en que te despiertas por la mañana. Empieza con eso. Solo eso, pon el temporizador en 60 segundos. Ponte de pie, dobla las rodillas, empieza a rebotar suavemente y deja que tu cuerpo haga lo demás. Observa qué pasa, sin juicio, sin expectativa de un resultado específico, con curiosidad, como si le estuvieras preguntando a tu cuerpo algo que no le has preguntado en mucho tiempo, ¿cómo estás? Porque a veces la pregunta más revolucionaria que puedes hacerte es también la más simple. Y si tienes una historia, si pruebas esto hoy o mañana y quieres contarme cómo te fue, escríbela en los comentarios. Quiero leerla. Quiero saber qué pasó cuando le diste a tu cuerpo 60 segundos de atención genuina. No porque yo necesite la validación, sino porque tu historia puede ser el empujón que otra mujer necesita para intentarlo. Y eso, esa cadena de mujeres que se empoderan mutuamente con información real y experiencias honestas, es lo que hace que este trabajo valga la pena para mí. Comparte este video, porque hay una mujer en tu vida que lo necesita. Quizás no sabe que lo necesita. Quizás anda diciendo que está bien cuando no lo está, que ya se le pasará, que es cosa de la edad. Compártelo con ella. No como consejo, como compañía, como un, oye, esto me pareció interesante, te lo mando por si te sirve. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí seguimos construyendo este espacio juntas, con ciencia real, con honestidad, con el respeto que se merece una mujer adulta que quiere información de calidad sobre su cuerpo y su salud y cuida ese sistema nervioso, mi reina.
que es el sistema más extraordinario que tienes, que ha aguantado más de lo que nadie debería aguantar, que merece atención, cuidado y ese minuto diario que a lo mejor nunca le habías dado. Tu cuerpo te espera y sabe exactamente qué hacer cuando le das permiso. Hasta la próxima. Con mucho cariño y mucha ciencia.